Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes, muy buenas noches. Les habla Karina Andrea Arango Carbonó, directora del programa Educación al Día. Agradecemos a ustedes por su sintonía el día de hoy y les recordamos que este es el programa del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia, ESEDA, y Omar Arango Jiménez. Agradecemos también la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bienvenidos. Para todos los maestros y maestras de Colombia, estamos en el espacio del Magisterio Colombiano, saludando a todos los maestros que en este momento se conectan con Radio Revista Encuentro al servicio del Magisterio con el objetivo de llevar la mejor información de lo que sucede en los diferentes lugares de Colombia en torno al sector educativo, con la mejor información del Magisterio Colombiano. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de la Federación a través del Secretario de Prensa y Comunicaciones, el maestro Miguel Ángel Pardo. Para hoy tenemos un programa enfocado en los temas importantes del sector educativo, un recorrido por todas las regiones del país, también hablando de las orientaciones que tiene el Comité Ejecutivo en torno a todos los acuerdos que se han venido llevando con el gobierno. Gracias por estar con nosotros. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en este momento nos acompaña la maestra María Eugenia Londoño, que nos invita a participar de la movilización para el día jueves 20 de julio. La invitación es apoyar los diferentes proyectos del cambio, pero también las reformas que se vienen adelantando en el Congreso de la República. María Eugenia. ¿Por qué salimos a las calles el 20 de julio? FECODE convoca movilización nacional. Salimos a las calles el 20 de julio porque el pueblo colombiano defiende las reformas, por trabajo digno y decente, por salud como derecho, por una pensión universal que dignifique la vejez. El 20 de julio inicia una nueva legislatura en el Congreso de la República. Trascendentales reformas tendrán trámite en este escenario donde se libra un pulso político, económico y de poder. Estatizar la salud, acabar con la intermediación financiera, fortalecer la atención primaria en salud, fortalecer la red hospitalaria, salud digna para el pueblo colombiano es el objetivo. Se volverá a presentar la reforma laboral, que dignifique el trabajo, que estabilice, que genere garantías plenas para que el trabajo se reconozca como motor de la economía. Le corresponde a toda la clase trabajadora seguir en las calles para defender la reforma. No se puede volver a hundir. El pueblo no lo permitirá. Acabar con el monopolio de las pensiones, con el negocio de los sectores económicos que históricamente se han lucrado con las pensiones del pueblo y dignificar la vejez de 3 millones de adultos mayores. Todas estas reformas tienen enfoque de género, es decir, buscan cerrar las brechas históricas para las mujeres. El Magisterio Colombiano, en la nueva legislatura del Congreso, estará convocado a las calles con las comunidades educativas, con los estudiantes, para rechazar el proyecto de ley 192 radicado por el Centro Democrático, bonos escolares, que convierte la educación en mercancía. Este proyecto de ley va a plenaria en el segundo semestre. Nos corresponde defender la reforma al Sistema General de Participaciones, defender la ley estatutaria de educación, defender la ley 30, reforma a la educación superior. Llamamos a declarar enemigos del pueblo colombiano a todos los congresistas que llaman a hundir las reformas, presentando contrarreformas y planeando el golpe blando, tal como lo hace Germán Vargas Lleras, César Gaviria Trujillo y el Centro Democrático. Así como en las calles logramos que llegara al gobierno del cambio, salir y seguir en las calles defendiendo con conciencia de clase el cambio es nuestra responsabilidad histórica, porque la lucha no para, porque el pueblo tiene la palabra. Vamos con toda, la oscura noche no volverá. Nos vemos en las calles.
En este momento no hay agua en instituciones educativas de La Guajira. Vamos con la información con Juan Ávila. Así es, Freddy, el problema se estaría presentando en la institución educativa Dencil Escobar, ubicada en Riohacha, la cual lleva 15 días afectada por una fuerte sequía y unos 600 estudiantes de las comunidades indígenas se estarían viendo afectados por esta situación y no han podido retornar a las clases, por lo que están exigiendo al gobierno que dé una pronta solución, devolviendo un buen suministro de agua a la institución. Gracias por estar con nosotros en este momento en la mesa de trabajo, los periodistas leyendo y también comentando las noticias que suceden en diferentes lugares de Colombia. Vamos con Sergio Luque, que nos tiene información sobre protestas en Magdalena, el estado de una institución educativa. Recordemos que es necesario el presupuesto para la infraestructura de los colegios y las escuelas. Sergio. Le comento que estudiantes, profesores y padres de familia realizaron un plantón a las afueras de la edificación por el mal estado en que se encuentra y un sinnúmero de promesas incumplidas por parte de la administración local. Un vendaval en los pasados días afectó el techo del colegio y es la hora y no han ido a arreglarlo. En un total abandono tienen a la población. Vamos nuevamente con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Nos acompaña en esta mañana, en este momento, la maestra Marta Alfonso, que se refiere a cómo el gobierno nacional tiene que gestionar toda la política pública para el sector educativo para que sea administrada por el Estado y en este instante también conserve el patrimonio de la nación, la educación, que tenga los recursos necesarios para la financiación del sector educativo. La maestra Marta. Un saludo fraternal a todo el magisterio colombiano. Dentro de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y FECODE, cabe resaltar cómo se ha puesto un punto grueso, pero más, digamos, integral de lo que significa la defensa de educación pública como patrimonio, bien común y además como un derecho fundamental, obviamente. ¿Por qué hay que hablar de varias cosas? Porque la educación pública no es solamente que existan recursos para la educación, sino que ésta sea administrada por el Estado. En contra de todas las propuestas de concesiones, de intermediación, de bonos escolares, está la apuesta de que la educación sea pública. FECODE durante más de 60 años y sus filiales han luchado precisamente para que se garanticen no solo los recursos, sino que sean recursos nacionales. La Constitución del 91 por primera vez garantizó una planta nacional y una financiación de la educación pública con un sistema que es el Sistema General de Participaciones y que sabemos que por las reformas del 2001 y 2007 se recorta, generando una crisis muy profunda o más profunda desde el 2016, cuando se acaba la adición especial de 2.000 millones de pesos que tenía educación. Y esto hace que entremos en una crisis muy dura y que incluso las negociaciones tienen dos puntos. Una, que todo lo que vamos a hacer, particularmente de planta docente, infraestructura y otros aspectos, queda supeditado a que no hay recursos. Y la otra es a la lucha que tenemos porque precisamente se cambia la fórmula que tiene que ver, una, con la base de tributación, que vamos a decir que con la reforma tributaria se amplía en algo, pero no lo suficiente, y dos, que se aplique sobre esta fórmula de tributación unos parámetros diferentes que permiten realmente solventar el déficit presupuestal acumulado que lleva a que hoy sea la infraestructura en gran parte del país mínima, obsoleta, que no haya servicios públicos, que no haya conectividad, que no se garantice el PAE, que no se garantice transporte escolar, hacinamientos en los centros urbanos, situaciones muy complejas como las primarias y posprimarias que se han vuelto multigrados, déficit de maestros, etcétera, que tratan de tapar aquí simplemente diciendo un número, pero no teniendo en cuenta que una cosa es en tener multigrados, niños de preescolar hasta quinto, grupos de
40, 35 con un solo maestro, además de que ya ese hacinamiento es mucho más difícil porque estas pedagogías flexibles exigían otros parámetros. De otro lado está el debate de la educación inclusiva, que significa menos niños en las aulas para poder tener una atención mucho más pertinente, pero además de esto, la necesidad de que hayan docentes de apoyo en planta definitiva, docentes orientadores escolares en absolutamente todas las instituciones y establecimientos educativos, y además de eso, profesionales de apoyo. La otra situación que hemos tenido es con la jornada única, que la jornada única no cumple ni siquiera con los parámetros acordados en el decreto 2105 de 2017, que aún siguen siendo deficientes, violenta los derechos de los maestros en muchas situaciones porque se le ha generado más sobrecarga laboral, distorsión de las jornadas laborales, asumir otras funciones, etc. Entonces esto exige que el gobierno en este momento mire la educación urbana y rural de otra manera, los diferentes contextos, y por eso se plantea una reorganización de planta docente, una exigencia a las condiciones de la jornada única, una digamos, lectura diferente de lo que es el preescolar, la media, las escuelas superiores, los colegios técnicos, y de esta manera poder pensarse la educación diferente. Además del papel del gobierno escolar, las comunidades educativas y la proyección de estas para que entren a movilizar la población en cuanto a digamos, a unas condiciones dignas, pero también a una reforma curricular. Entonces es muy importante entender que cuando nosotros estamos hablando de educación pública, no es solamente que los niños o niñas puedan matricular en una institución de este carácter, sino que se garanticen todo esto anterior que hemos planteado, y la clave de esto no solo es los recursos, sino ese cambio en el currículo que corresponda realmente a lo que necesita el país, a las transformaciones, a que lo que se llama calidad tiene que ver con resolver, con avanzar el país, con transformarlo y no limitarlo simplemente a unas pruebas estandarizadas que no dicen nada de lo que está pasando. Esto tiene que ver, digamos, hoy con lo que es la defensa de la educación pública, el debate del patrimonio público y el bien común. Estamos en ese momento a través del espacio del Magisterio Colombiano. En este instante tenemos el recorrido de las diferentes noticias en torno a la educación. Vamos a hablar con Juan Ávila sobre los problemas que tiene el transporte escolar en el departamento del Huila. Juan. Así es, Freddy, una situación se viene presentando en el corregimiento de Fortalecillas, en donde los conductores están protestando porque no les han pagado para el servicio de transporte, y esto estaría afectando a unos 80 estudiantes de la escuela de este municipio, y también estaría afectando a las localidades cercanas que están buscando que se resuelva prontamente esta situación del transporte escolar. Porque el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación tienen acuerdos para mejorar el sector educativo. Sergio. Le comentó que los pasados días se ha llegado a un acuerdo tras finalizar las negociaciones sobre el pliego de peticiones presentado el 28 de febrero. Con la firma de este documento, el gobierno nacional reafirma su compromiso de fortalecer la educación pública de calidad y dignificar la profesión docente en el país, según declaraciones del Ministerio de Educación. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación nos acompaña en este momento el maestro Willy Carmona, que nos viene a comentar sobre la política pública educativa. También se refiere a los proyectos que se van a presentar en el Congreso de la República. En este momento, el 20 de julio, la próxima semana, estarán haciendo movimientos en el Congreso para estar pendientes sobre los proyectos de ley que se adelantan en este instante. Vamos con la educación, con Willy Carmona. Frente al informe de la mesa de negociación entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional del pliego de peticiones 2023-2025, queremos expresarle a los compañeros y compañeras que hay avances significativos en el tema de la política educativa.
En el eje de política pública, hemos avanzado en la discusión de la financiación de la educación pública estatal, en virtud de reactivar la comisión de alto nivel en un plazo no mayor a 30 días después de la firma del acuerdo que establecimos con el Ministerio, tal como quedó estipulado en el artículo 365 de la Ley 2294 del 19 de mayo del 2023. Esto en clave de presentar ante el Congreso de la República en el segundo semestre del año 2023 el proyecto de reforma constitucional que incremente de manera real y progresiva los recursos del Sistema General de Participaciones para el cierre de las brechas en todo el modelo educativo. Esto es continuidad de una lucha que completa más de 22 años desde que FECODE confrontó el acto legislativo 001 del 2001 del gobierno de Pastrana, que redujo de manera sustancial el presupuesto a las entidades territoriales y municipios sobre la base de modificar el situado fiscal y los ingresos corrientes de la nación e imponer un sistema general de participaciones con un recorte claramente neoliberal que en este periodo de tiempo dejó de girarle al sector educación más de 190 billones de pesos, afectando además la salud, el saneamiento básico y el agua potable. En este sentido, FECODE reafirma su compromiso por la lucha de los derechos del pueblo. No solo es un problema gremial de los maestros. Es falso lo que viene sustentando la derecha en cabeza del Centro Democrático, que argumenta que los maestros solo dan luchas de carácter gremial por sus salarios. Es totalmente falso. Aquí nosotros, como FECODE, estamos liderando una lucha que va a beneficiar a todos los municipios de Colombia, porque a través de la reforma del SGP vamos a garantizar nuevamente recuperar recursos, reiteramos, para salud, saneamiento básico, agua potable y educación. Las diferentes fórmulas que los asesores en economía le han presentado al ministerio a través de FECODE, todas apuntan a garantizar mayor inversión en educación de manera real y progresiva. Por lo tanto, consideramos que este punto es fundamental, porque la base presupuestal será entonces lo que nosotros lograremos conquistar para avanzar en estos casi 30 años de retroceso de políticas neoliberales. Entonces, este primer acuerdo es fundamental. De él se deriva un segundo acuerdo, y es que debemos garantizar dicha asignación presupuestal para superar el déficit del Sistema General de Participaciones. Entonces, el segundo acuerdo tiene que ver con un compromiso expreso entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación y de Crédito Público para superar el déficit del SGP generado para las vigencias 2022, 23 y 24. Y siendo así, en la misma línea, el presidente Gustavo Petro pues anuncia una partida presupuestal adicional para el sector educación, llevando a que esto supere más de los 52 billones de pesos. Entonces, el Comité Ejecutivo de FECODE garantiza la lucha por la defensa de la educación pública estatal y garantizando la financiación de la educación para superar las brechas a las cuales nos sometieron los diferentes gobiernos neoliberales y de derecha. Vamos con Edgar Romero desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que nos acompaña para hablarnos sobre la política pública educativa en el país, cómo resolver las problemáticas de la sociedad colombiana. Saludo especial a la comunidad educativa, a los docentes y directivos docentes que mantienen informados a través de este medio radial. En este momento de transición histórica queremos hablar de un tema especial que creemos necesario para transitar por otro camino, sobre todo en el sistema educativo: la política pública educativa. Algunos autores colombianos han señalado que la política pública debe ser un conjunto de sucesivas respuestas del Estado o de un gobierno específico frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas, o el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables. Es el dispositivo de un gobierno por excelencia, a través del cual se pone en marcha y se imprime una determinada velocidad del aparato gubernativo.
Digo esto porque si algo necesita el sistema educativo en Colombia son nuevas políticas públicas que fortalezcan esa naturaleza de lo público, ese carácter de lo público. Necesitamos que cambie una política de solamente tener en cuenta la tecnocracia, el ingreso per cápita por estudiante, por docente, la relación técnica docente estudiante, directivo docente, docentes orientadores versus docentes y estudiantes. Todo este ajuste y este lenguaje tecnocrático es lo que hemos resistido durante estos 20 años. Por eso FECODE, en el fortalecimiento y en el patrimonio de lo público, además de pedir la financiación de la educación pública en Colombia, también le exige al gobierno nacional la posibilidad de transitar en una reforma educativa distinta que conciba la educación de verdad como derecho. No una calidad en la educación, sino una educación de calidad, que es muy distinto. Una ley estatutaria de la educación como derecho fundamental. Necesitamos que los foros, los eventos, los congresos académicos y pedagógicos se restablezcan con el fin de que la academia, la pedagogía y la formación política aproveche este cuatrenio y que el Estado colombiano realmente se vaya desligando de esa ideología tecnocrática, meritocrática, de lógica del mercado que nos ha tenido sometida por estos últimas décadas. Se necesita entonces que se implemente una nueva mirada de la educación, un desarrollo de políticas de Estado y políticas públicas educativas realmente como derecho y no como servicio. Solo así podemos empezar a ubicar la educación como el polo de desarrollo de esta nación y de este país. En el recorrido de las diferentes noticias de interés, vamos en este momento a conocer qué está sucediendo en Buenaventura. La violencia afecta a las instituciones educativas. Recordemos que la escuela es un territorio de paz. Juan Ávila. Así es, Freddy, lamentablemente ha habido afectaciones en Buenaventura y muchos estudiantes no han podido retornar a la clase. Recordemos que desde 2022 unos 8.600 estudiantes han sido reclutados por grupos armados disidentes en Buenaventura y comunidades cercanas como Zelandia y Bazán, y pues se han presentado esta semana nuevas denuncias presentando pues que esta comunidad se ha visto muy afectada, pues el 50% de los estudiantes han sido llamados y no han podido volver a clases normalmente, y varios ya están denunciando que los amenazan para que no vayan a clases. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.